Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema referente al método de análisis vertical, entrando a la práctica de lo que es el análisis de estados financieros. Dentro de esto, antes de ingresar, podemos ir recordando que existen tres métodos para análisis e interpretación de estados financieros. ¿Cuáles son? El método vertical o estático, el método horizontal o dinámico y el método histórico, ¿verdad? Dentro de esto decimos en el método vertical o estático, compara dos conceptos diferentes en una misma fecha. Vale decir, puedo comparar lo que es la parte de la cuenta con relación al total activo o solamente al activo circulante. O en todo caso voy a colocar el tema de razones combinando lo que es un activo circulante con un pasivo circulante, pero conceptos diferentes en una misma fecha e interpretar, ¿verdad? Después de eso decimos en el método horizontal o dinámico, esto va a comparar un mismo concepto en dos diferentes periodos, ¿verdad? Ahí ya manejamos diferentes estados financieros, vamos viendo cuál es el comportamiento en una gestión, cuál es el comportamiento en otra gestión, si ha incrementado o ha disminuido, ¿verdad? Y finalmente tenemos el método histórico, que también que hace una combinación de estos dos métodos, de ambos. Dice ambos y compara un mismo concepto en dos periodos diferentes y sobre todo compara la información financiera acumulada de un periodo a otro, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace los tres métodos. Pero para empezar el día de hoy, y de acuerdo a la malla curricular, dentro del método vertical específicamente están lo que son los porcientos integrales, lo que está con rojito, el procedimiento de razones simples, ratios o índices y el procedimiento de razones estándar. Aparte de estos tres, hay un previo que vamos a llevar el día de hoy que es referente a las masas patrimoniales. Luego entramos a lo que son los procedimientos de porcientos integrales. Para lo cual podemos indicar que el método de análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una distribución de sus activos de forma equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. Y este método son útiles para analizar solamente un solo periodo, ¿es verdad? Dentro de esto, también podemos indicar dentro de la estructura de lo que es el análisis del activo, eh, las fuerzas del activo tienden a la liquidez de los recursos, ¿es verdad? ¿Dónde están los recursos frescos, si se quiere, dentro de lo que es la estructura del activo? Por ejemplo, las empresas del sector industrial, como se va viendo en el cuadro, se lo voy a acercar. eh, Están viendo las empresas industriales, dicen, ¿es verdad? Por lo general tienen un recurso del 70%, ¿van viendo? 70% en esta parte del activo fijo, compuesto por activos fijos, que son los que generan generadores de riqueza dentro de las organizaciones, porque cuanto más activo fijo, más riqueza genera. Por ejemplo, una empresa industrial, mientras más maquinaria tenga para producir, eso va a generar más movimiento, más ventas, más ingresos. ¿Es verdad? Genera riqueza bajo ese concepto. Pero dentro de las empresas manufactureras hay un concepto de decir, una composición del activo circulante del 50% y una composición del activo fijo del 50%, esa característica, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué hacen los 100%? Y finalmente decimos, en las empresas comerciales, los activos generadores de riquezas constituyen los stocks de mercaderías que están en el inventario de mercaderías, el activo circulante, ¿no es verdad? Entonces, es por eso es que van viendo, representa un 70% en el activo circulante
que son las mercaderías, y un 30% en el tema de activos fijos. Esa es la característica dentro de lo que es el, el activo. Y básicamente dentro del activo, en la estructura, vamos viendo en función a las inversiones, ¿verdad? Cómo están constituidas las inversiones dentro del activo. Ahora, si vamos al tema del pasivo y patrimonio, tenemos una característica de mostrar la empresa en función a la seguridad del patrimonio y el pasivo. Bajo este concepto, indicamos de que una empresa encuentre equilibrada y se encuentra segura cuando el capital representa mayor, tiene mayor representación que los pasivos, ¿viendo? El capital que dice C representa el 70% porque son aportes de socios, es capital propio de la empresa, y solamente representa un 30% el pasivo, las cuentas por pagar. Entonces decimos que esta empresa es segura en el tema del financiamiento, ¿no es verdad? O sea, va a poder cubrir sus pasivos, sus activos fijos, sus activos circulantes, ¿no es verdad? Con capital propio. Después de eso decimos un término medio es cuando el pasivo es 50% y el capital es 50%. Pero cuando se encuentra en riesgo una empresa, decimos cuando el capital o el aporte social es 30% o es inferior a lo que es el pasivo. Porque tenemos más cuentas, o sea, nuestra empresa está funcionando con más deudas, o está compuesto con más deudas que con capital propio, ¿no es verdad? Y esas deudas generan interés y van generando un riesgo dentro de la... Entonces, bajo esos conceptos, jóvenes, decimos el pasivo, el patrimonio va a financiar lo que es el activo, ¿no es verdad? Eh, Dentro de esto, ya un poco descomponiendo, haciendo un análisis de la estructura de inversiones, de operación y financiamiento, podemos indicar que dentro de los activos vamos a ir viendo si son activos corrientes, fijos, otros activos, nos van a dar los todos activos, pero al final son inversiones que estamos realizando. Y dentro de esto tenemos que ir viendo lo que es el efecto de la depreciación, qué nuevas inversiones existen dentro de la empresa, cuáles son las inversiones base que tenemos o las desinversiones que hemos tenido dentro de los activos. Entonces, la parte del estado de resultados va a ver lo que es la parte operativa de la empresa, de las ventas, menos el costo de ventas que nos va a dar una utilidad bruta, menos los gastos operativos, va a representar la utilidad operativa, menos los impuestos, la utilidad neta, ¿no es verdad? Entonces, esta utilidad neta, básicamente, descomponiéndolo, la estructura está en función al precio de la venta, el volumen de la venta o la cantidad y el costo, ¿verdad? Cómo se ha ido operando. En función a lo que tengamos una utilidad, esto va a afectar a nuestros pasivos o propiamente al patrimonio. Cuando vaya habiendo una utilidad, va a incrementar el patrimonio. Va a haber como capitalización, ¿es verdad? De la empresa. Pero ¿qué pasa si hay una pérdida dentro de la operación? Entonces lo que va a haber es una descapitalización del patrimonio, ¿no es verdad? Eso es la parte, la estructura de las inversiones. Ahora decimos dentro del pasivo y patrimonio hay los pasivos corrientes a corto plazo, los pasivos a largo plazo y el patrimonio, ¿verdad? Esta es la financiación, es con lo que financiamos la empresa con alguna deuda que hemos contraído de la entidad financiera y vamos a financiar tal vez algunos activos fijos, ¿no es verdad? Y esa relación de pasivo a largo plazo, un financiamiento a largo plazo que va a afectar a un activo fijo, tal vez primordial para la empresa o grande si se quiere, ¿no es verdad? Dentro de este tema de financiación también involucra, jóvenes, el tema de lo que es los dividendos, el patrimonio, la utilidad retenida,
la utilidad antes de impuestos, los fondos disponibles, la deuda, los intereses, cómo estamos financiando la empresa, ¿verdad? Un poco como entrada y antecedentes generales, pero en la parte práctica vamos a ir ya realizando y aplicando estos conceptos. Asimismo, dentro de esta otra lámina, lo que podemos indicar es que dentro del análisis de estructura de inversión y financiamiento, en esta primera columna que están los activos, pasivos y patrimonio en este lado, decimos que los activos fijos que representan el 70% de una empresa industrial son activos permanentes. A la vez estos activos permanentes generan riqueza, ¿verdad? Pero dentro de lo que es el activo realizable, exigible y disponible, vamos viendo, son activos circulantes o no corrientes. Y estos van a generar lo que son gastos. Ahora, dentro de lo que es el pasivo, decimos el patrimonio neto y las deudas a largo plazo. Estos dos van a constituir el pasivo permanente. ¿Están viendo? Y las deudas a corto plazo, la deuda o activos o pasivos circulantes, ¿verdad? Este lado derecho va a financiar al lado izquierdo. Bajo ese concepto decimos, y van viendo el pasivo permanente, que está compuesto con el patrimonio neto y deuda a largo plazo, va a financiar lo que es el activo permanente, o sea, los activos fijos, lo que generan riqueza, ¿verdad? Y dentro de lo que es las deudas a corto plazo, estos van a financiar los que son, el pasivo circulante va a financiar el activo circulante, lo que genera el gasto. Es por eso que decimos en el texto, los activos permanentes deben estar financiados por pasivos permanentes. Por lo tanto, el activo circulante debe ser financiado por las deudas a corto plazo, para que la empresa logre un equilibrio de liquidez o exigibilidad. Aquí hay un concepto importante de masa patrimonial. Cuando hacemos un análisis de masa patrimonial, tenemos que encontrar este equilibrio entre liquidez y exigibilidad. Exigibilidad, ¿no es verdad? Entonces, ese es el objetivo de las masas patrimoniales. Para lo cual, vamos a realizar un pequeño ejercicio, un ejemplo 1, donde nos están dando un ejercicio que dice las grandes masas patrimoniales que presentan 5 sociedades distintas en sus respectivos balances al 31 de diciembre son las que se indican a continuación. Los valores están expresados en miles de bolivianos. Van viendo, tenemos aquí el activo, el pasivo y patrimonio con fondos propios. Tenemos una empresa A, la composición de una empresa B y la composición de una empresa C, ¿verdad? D y E. El trabajo a realizar dice presentar la situación patrimonial de las siguientes sociedades a la fecha del balance referido con indicación de la posición en que se encuentra cada una de ellas con relación a la consideración del equilibrio patrimonial, o sea, masas patrimoniales. ¿Algún comentario al respecto? Entonces empezamos ya a aplicar lo que es el análisis vertical bajo el método de masas patrimoniales. Para lo cual, lo que tengo que realizar es primero sacar lo que es por empresas y hacer un análisis individual por empresas, ¿no es verdad? Para lo cual ya lo tenemos un poco en el siguiente cuadro. Una vez sacando, copiando el detalle y viendo lo que es la parte de, mm, de la empresa A, nos dice, tiene un activo circulante de 60.101. Para hacer el análisis tenemos que hacer una formulita que indica parcial
sobre total. Entonces digo, va a ser la cuenta de activo, puedo escribir, sobre el total activo por 100. ¿Verdad? Y lo hemos ido anotando, a ver, lo voy a acercar. Viendo activo sobre el total activo por 100. ¿Cómo aplico esto? Digo, 60.000, van viendo, del activo circulante, dividido entre el total activo, 216.000, por 100 me da 28%, ¿verdad? Lo mismo, en el activo fijo me dice 156.000 dividido entre 216.000 por 100, 72%, ¿verdad? Y tenemos el 100%, 28%, 100%. Lo mismo hacemos con el pasivo y el patrimonio, 36.161 dividido entre 216.365 por 100, 17%. 84.000 dividido entre 216.000 por 100 nos da 39%, ¿verdad? Si van viendo, aquí nos da la relación porcentual de cómo está constituido cada cuenta. Entonces, dentro de esto decimos, en esta parte, jóvenes, si van viendo, importante que vayamos un poco analizando, nos dice, tenemos que el activo circulante más como una ecuación fundamental, el activo fijo, es igual al pasivo circulante, pasivo a largo plazo, más fondos propios. Es lo que está constituido este balance general. Entonces decimos, el activo, ¿cómo está compuesto? A ver, mi activo. Decimos, el activo circulante es el 28%, 28% de aquí es activo circulante. Y el 72% es el activo fijo, ¿no es verdad? Ahora, haciendo el análisis, decimos, si tiene más activo fijo y tiene poco activo circulante, esto se refiere a una empresa industrial, ¿no es verdad? Porque tiene más maquinaria, por un lado. Dos, decimos cómo está compuesto el pasivo circulante. Nos dice el 17%, 7%. Nos dice el pasivo a largo plazo, ¿no? Aquí van viendo, aquí está. Pasivo a largo plazo, 39%. Y 44% de los fondos propios, ¿verdad? Ahora, eso es en el análisis de masas patrimoniales, para lo cual decimos el pasivo y patrimonio, cuando el tema de, cuando los fondos propios son menores significativamente con relación a los pasivos, entonces decimos que estamos en un nivel de inseguridad, pero dentro de esto, si van viendo, está 44% y aquí tiene 56%. No hay mucho alojamiento, si se quiere, ¿no es verdad? Entonces encontramos una empresa que tiene financiamiento razonablemente segura, ¿no es verdad? Una posición tal vez normal o una situación de equilibrio o estabilidad patrimonial, ¿verdad? En esta parte. Y cuando hacemos un análisis funcional decimos que los fondos propios, aquí hay un error, más los pasivos a largo plazo, ¿están viendo? Los fondos propios, que son el 44 más es 39, son mayores a los activos fijos. Entonces digo 44 más 39, 44 más 39 son 83.
la suma de estos dos. 83 es mayor a 72. Entonces digo, mis fondos propios más mis pasivos a largo plazo, más 39, son mayores a mis activos fijos. Entonces está en un nivel de posición normal o estabilidad porque puedo yo financiar, es más, me sobra. Van viendo porque es mayor mi fuente de financiamiento que mis activos fijos, ¿no es verdad? Por otro lado, otro análisis que hacemos, decimos, el activo circulante, van viendo aquí, el activo circulante es mayor a mi pasivo circulante. El activo circulante es 28, mi pasivo circulante es 17. Entonces, eh, tengo un capital de trabajo para poder trabajar porque es superior el activo circulante que mi pasivo circulante. Y finalmente decimos el hecho de que los recursos financieros básicos o permanentes de la sociedad, o sea, vale decir los fondos propios, el pasivo y más el pasivo a largo plazo, estos dos, 83%, sean suficientes para la financiación del activo fijo, lo que hemos indicado, y cubran un margen que se supone razonable. Del circulante, en consecuencia, que el resto, dice, del circulante y en consecuencia que el resto de este sea cubierto con pasivo circulante, pone una situación patrimonial normal. Entonces, estamos viendo una empresa, si se quiere, que está relativamente normal. En una empresa B, bajo el mismo análisis un poco más rápido, hacemos lo que es la composición de las diferentes cuentas y dentro de este análisis decimos el activo está compuesto por 46% del activo circulante, 46 van viendo, el activo, y 54% del activo fijo. Pero ahora aquí el pasivo circulante no existe, el pasivo a largo plazo es cero y los fondos propios son el 100%. ¿Verdad? Ahora dentro de nuestro análisis decimos en el activo, esto cuando es 50-50% la composición del activo, hablamos de una empresa manufacturera, ¿no es verdad? Tal vez se trate de una empresa manufacturera. Dos, haciendo lo que es el análisis de la financiación, decimos, en función a la financiación, el 100% está financiado con fondos propios. No existe pasivos. Entonces diremos que es una situación de máxima estabilidad, ¿verdad? Porque no tengo nada que pagar. Entonces decimos en la composición de este balance general va a ser igual al activo circulante más activo fijo que existen, igual a fondos propios, porque no hay pasivos aquí, ¿no? En la ecuación, no hay pasivos. Y pues siendo que dice el pasivo es igual al pasivo a largo plazo más pasivo a largo plazo más pasivo circulante es igual a cero, porque no hay pasivo, ¿no es verdad? Aquí es 0%, 0% los pasivos. Es lo que quiere mostrar. Y finalmente decimos, esta sociedad presenta la posición ideal en términos de globalidad patrimonial, ya que toda estructura económica está financiada con capitales propios, no utiliza financiación ajena alguna con ahorro o costos financieros explícitos. ¿Verdad? Entonces pasamos a la siguiente empresa y dentro de esta empresa decimos que está compuesto por 25% de activo circulante y 75% de activo fijo. Entonces, bajo esta composición decimos el activo, de acuerdo a la inversión que tiene, se trata de una empresa industrial, ¿es verdad? El pasivo circulante 33%, el 25% el largo plazo y lo que es fondos propios 42%, ¿verdad?
Ahora, dentro de esta composición decimos el pasivo, si van viendo, es más grande. El pasivo circulante más el pasivo a largo plazo, 33 más 25 da casi 60%, 58% exactamente, y un fondo propio de 42%. Se va alejando, ¿no es verdad? Entonces decimos, de acuerdo a lo que es la financiación, eh, son más grandes, si se quiere, sus pasivos que sus fondos propios. Entonces, estamos hablando de una posición de inestabilidad, no se encuentra un equilibrio patrimonial. Pero cuando hacemos un análisis dentro de lo que es la parte que llama la parte funcional, decimos el activo circulante, van viendo aquí arriba, más el activo fijo, la ecuación fundamental, ¿no? Pasivo circulante, pasivo a largo plazo, más fondos propios. Ecuación fundamental. Pero ¿por qué decimos que está en una posición de inestabilidad? Decimos, van viendo, el activo circulante, dice, es menor. Van viendo, al revés, ¿no? Esto es, el activo circulante es menor al pasivo circulante. 25,33. Ahora, no puedo tener un capital de trabajo porque voy a estar más preocupado de mis deudas, ¿no es verdad? Ahora digo, los fondos propios más el pasivo a largo plazo, o sea, vale decir 42 más 25 son 67%, ¿van viendo? 67%. La suma de estos dos fondos propios más pasivo a largo plazo. 67% es menor a mis activos fijos. Entonces no voy a poder financiar mis activos fijos. Es por eso que digo en consecuencia que es una posición de inestabilidad de la empresa. Finalmente decimos aquí abajo, sus capitales permanentes son insuficientes para financiar la estructura sólida del activo fijo. Los créditos a corto plazo tendrán que devolver antes de que las inversiones se materialicen y sean capaces de generar liquidez, teniendo que acudir a la obtención de nuevos créditos, ¿verdad? Entonces es la posición de la empresa C, ¿no es verdad? Y finalmente vamos viendo ya las dos últimas empresas, de acuerdo a las más patrimoniales, y decimos que es una situación equívoca, no puede considerarse equilibrio patrimonial ya que no existe la financiación con recursos propios. El neto ha sido absorbido. En consecuencia, aquí decimos todo esto es pasivo, el tema de la inversión, ¿verdad? Y dentro del activo tiene un activo grande, debe ser una empresa comercial, 77% en lo que es la parte del activo circulante y un solamente 23% del activo fijo. ¿Van viendo? 77, 23%. ¿Verdad? Ahora decimos, uno, situación de que fondos propios igual a cero. Dos, que los activos fijos es menor al pasivo fijo. ¿Entiendo? Esto 23 es menor a 100, ¿es verdad? Y el activo circulante es mayor al pasivo circulante, a 31. Entonces decimos seguramente por los resultados negativos sucesivos han llegado a la situación en la que la financiación de las inversiones se realiza exclusivamente con capitales ajenos. La participación de la propiedad quedó reducida a cero. Puede pasar por incluso de quiebra por acumulación de pérdidas. O sea, es una situación equívoca o entrando al tema de riesgo, ¿no es verdad? Y finalmente presentamos una empresa E que sí está en un estado de inestabilidad anormal, desequilibrado patrimonialmente, denominada estado de quiebra. ¿Por qué está en estado de quiebra? Decimos, si van viendo en el activo, por ejemplo, el análisis del activo, 57% del activo circulante y 43% del activo fijo. Y en el pasivo, ¿cómo está compuesto? Dice, está todo compuesto por el tema de pasivos, casi el 100%,
Y hay una deuda más, van viendo, que debe de menos 86% de fondos propios, ¿verdad? Este ya debe la empresa, saldos rojos. Entonces decimos los fondos propios son menores a cero. Entonces estamos en consecuencia decimos el valor de sus inversiones de los activos, valor de los activos es inferior al importe total de las obligaciones que tiene con terceras personas, ¿verdad? El neto o fondos propios presentan un valor negativo, significando que la propiedad en un supuesto de una sociedad de tipo personalista sería deudora respecto a la. Entonces, con ese saldo negativo estaríamos mostrando que aparte debemos como empresa, ¿verdad? Entonces, eso y dentro de lo que es la parte de financiamiento con fondos propios, todo estaría financiado aparte con el tema de pasivos, con obligaciones, ¿es verdad? Entonces, finalmente, esa es una empresa que está en tema de quiebra. Hemos querido demostrar las 5 posiciones de empresas que pueden tener ese comportamiento, ¿verdad? Ahora, jóvenes, habiendo terminado esta primera parte de lo que son las masas patrimoniales, tenemos un trabajo práctico para hacer este mismo trabajo con las imágenes, con la tablita, con la parte funcional y la explicación correspondiente, pero de una empresa real, ¿verdad? Eso va a valer como una evaluación. Ahora indicamos de que la segunda parte del análisis vertical, que es la parte más cortita, decimos entramos a la parte de porcientos integrales. Y dentro de estos porcientos integrales también es conocido con lo que son el procedimiento de porcientos comunes, reducción de porcientos, método de análisis vertical o estático también, ¿es verdad? Nos dice, permite determinar razones de situación expresadas en porcentajes o porciones del total del activo, del pasivo y del capital total. Las ventas, en el tema de las ventas netas totales, donde cada estado se reduce un 100% y cada parte individual aparece como un porcentaje de un total. Dentro de esto, si van viendo, tenemos un balance general. Utilizamos una función que dice que hemos utilizado la función geométrica A dividido entre B. ¿Cuánto representa A respecto a B? Entonces digo yo, ¿cuánto representa 804 del total de mi activo de 7.554? Y lo saco en porcentaje, ¿no? Por 100. Aquí me dará un resultado X y diré, tantos por cientos representa las cuentas por cobrar respecto al total de mis activos. También puedo realizar solamente el análisis de mi activo corriente. Entonces, la suma de estos dos sería mi activo corriente y empezaría a ser la misma función, ¿no? O sea, empezar a analizar cuenta por cuenta respecto de algo. Entonces, en esta fila 2016 sacaré mis porcentajes con esa formulita de aquí, de la misma manera de aquí. Ojo, en esta parte decimos, cuando se aplica este método de porcientos integrales, se deben eliminar las cuentas complementarias o regularizadoras, de activo y de pasivo. O sea, no se trabaja con temas negativos, calculándose los porcentajes respecto de los importes netos o saldos en libros. Pueden compararse por separado en el término de los activos y pasivos respecto a las cuentas reguladoras. Esto con respecto al balance general. Entonces, los totales van a ser nuestros activos y en el tema del pasivo y patrimonio, seguramente vamos a trabajar con este otro monto, ¿no? ¿Cuántos representan mis documentos bancarios respecto a esto? ¿Verdad? Lo mismo el capital, etc. Y determinado en porcentajes. Dentro de esto, también podemos indicar dentro del estado de ganancias y pérdidas, nuestro total va a ser el tema de las ventas. ¿Es verdad? De las ventas
Esto va a representar el 100%. Y yo diré, ¿cuánto representa 20.280 respecto a mis ventas? 73.40, ¿no es verdad? Entonces, ¿cuánto representa la utilidad bruta respecto a mis ventas? Son 26.60%, ¿verdad? Entonces, ese es el análisis que vamos a ir haciendo en porcientos integrales para, eh, para poder realizar un análisis incompleto. Otro aspecto nos dice que el empleo incorrecto del método es utilizarlo como un análisis horizontal. Si bien tenemos dos gestiones, no puedo comparar, si se quiere, las dos gestiones, ¿es verdad? Ahora, dentro de esto también, si bien en ese tema de los de estados de pérdidas, podemos interpretar de la siguiente manera. Por ejemplo, este 73%, ¿qué significa? De que de cada 100 bolivianos que tenemos de cada 100 bolivianos que están para la venta, 73 bolivianos corresponden al costo de mercaderías vendidas, ¿verdad? O vale decir que la empresa le cuesta 73.40 lo que vende 100, ¿verdad? Ahora, este 26.60 representará por cada 100 de las ventas netas, la empresa obtiene un margen bruto de 26.60, ¿verdad? Una utilidad bruta de 26.60 por cada 100. Recibe la empresa. Dentro de las empresas, dentro de lo que es la parte ya operativa, podemos tener un total aquí y decimos por cada 100 bolivianos representa de gastos operativos la suma de estos tres, gastos de venta, administración y gastos de venta y administración, un tanto por ciento respecto a las ventas, ¿no? Eso nos cuesta los costos operativos. Ahora, dentro de lo que es la parte de costos de venta, por ejemplo, decimos por cada 100 bolivianos de las ventas netas, 14 bolivianos son gastos de venta, o bien para vender 100 en cada, es necesario desembolsar 14.10 en gastos de venta, ¿no es verdad? Y así sucesivamente vamos interpretando. En el tema de impuestos, por ejemplo, decimos, por cada 100 bolivianos de ventas, la empresa prevé impuestos de bolivianos 1.10, ¿es verdad? Y finalmente decimos, en el tema de utilidad neta, por cada 100 de ventas netas, la empresa obtiene una utilidad de 1.10. Entonces estamos haciendo un análisis vertical utilizando porcientos integrales y explicando estos porcentajes. Dentro de esto, decimos el acción matemático que manejamos en estos métodos es que el todo es igual a la suma o una reunión de partes de lo que conforman. La consideración de los supuestos, el total de ventas como igual a 100%, ¿no? Que en el tema de estado de resultados. Ahora, jóvenes, ya entrando a la práctica, donde más nos interesa, ya hemos visto la parte teórica, cómo funciona, nos pide hacer un primer ejercicio, nos dan diferentes cuentas y nos pide el trabajo a realizar, que tenemos que clasificar estas cuentas por rubros y subtotales. B dice, las cuentas deben estar con valores netos sin cuentas regularizadoras. Vale decir que estas cuentas van viendo de aquí negativas, no tienen que existir, ¿no es verdad? Si no, vamos a trabajar con cuentas netas. Vale decir, cuentas por cobrar 89.000, previsión para cuentas incobrables. Entonces va a ser 89.000 menos 1.600 y ese resultado es lo que voy a colocar en mi balance, ¿no es verdad? Y una vez realizado eso, me dice determinar el porciento para el rubro de
la relación del activo. Para eso me voy a salir de esta presentación. Eh, Me voy a ir a un Excel que tenemos los mismos datos. ¿Están viendo? Aquí está lo que es la parte del que nos pide. Clasificar. Estos dos vamos a hacer primeramente. Clasificar con cuentas netas. O sea, todas estas cuentitas de aquí lo vamos a llevar a un balance general. Entonces, para eso yo un poco ya lo tengo preparado. Lo voy a ver mostrarlo de esta manera. Pero hay que revisar de qué manera hemos realizado, ¿no es verdad? Vamos a tener lo que es un balance general, seguramente aquí, ¿verdad? Lo mismo, balance general. La empresa Sol, ahí está la fecha, ¿verdad? Decimos en todo balance, como está pidiendo, tenemos un balance de apertura, un activo disponible, lo voy a control K. Me dice caja y bancos, ¿cuánto es? A ver, esto lo voy a colocar con separadores de 1000. Formato de celdas, número que me lo separe. Ya está. 14.100, ¿van viendo? Entonces simplemente lo que voy a colocar, ordenarlo. Aquí lo voy a decir 14.100. ¿Van viendo con el amarillo? Lo estoy ordenando. La segunda cuenta, cuentas por cobrar. ¿Viendo? Y abajo está previsión para cuentas incobradas. Entonces lo que voy a pasar a mi balance general son cuentas por cobrar neto, ¿no es verdad? O sea, sería la diferencia entre 89.000 menos 1.600, ¿cuánto es? Aquí tengo, cuando selecciono esto, aquí me da el resultado, ¿no? Están viendo 87.400. Ese 87.400 lo voy a colocar aquí, que es la suma de estos dos, ¿verdad? Lo he colocado. Otras cuentas por cobrar, 4.500. ¿No? Inventarios, 140.000, que me daría mis activos corrientes. Dentro de mis activos no corrientes tengo los activos fijos, los 200. Aquí van viendo activos fijos y tengo una cuenta reguladora de activo de presión acumulada. La suma sería 218.000. Como trabajo en un análisis con con saldos netos, entonces voy a colocar los 218.000 aquí, ¿no es verdad? ¿Van viendo? 218.000. No con negativos. Y la inversión COSET, los 12.000. Y finalmente tenemos gastos de organización, ¿van viendo? Y tengo una amortización, entonces lo voy a restar. 4.000 menos 1.000, 3.000, están representados aquí. Ya tendría mi balance, perdón, mi total activo, ¿verdad? Ahora me faltan mis pasivos. Los pasivos los voy a colocar con otro colorcito, a ver. Sueldos y salarios, 1.200. Cuentas por pagar, 120.000. ¿Viendo? Estoy pasando, estoy ordenando simplemente en el activo corriente. La verdad que estaba ordenadito ya, ¿no? Préstamos a largo plazo, en el otro grupo de pasivo a largo plazo, está capital, los 108.000, y lo que es 34.000, ¿no? Referente al ajuste global del patrimonio, y finalmente 64.000 respecto a resultados acumulados. Es más, está ordenadito, me parece, el trabajo ya estaba hecho, y lo hemos pasado simplemente a un balance general, como corresponde para un análisis, ¿no es verdad? Dentro de este ejercicio, jóvenes, nos pide clasificar el balance general en subgrupos, lo hemos hecho.
Las cuentas deben estar con valores netos sin cuentas reguladoras, lo hemos hecho. Ahora nos falta el cero, el C. Determine el porciento de cada rubro con relación al total del activo. En el tema manual es un poco moroso, para lo cual lo que voy a hacer en este cuadrito ya realizado, lo que voy a hacer es un poco cambiar, ya no mostrar en forma de, de cuenta, no lo voy a colocar en forma de informe. En forma de cuenta decimos izquierda activo, pasivo y patrimonio derecha. Para este tipo de análisis vertical necesito que esté en informe para que sea más fácil mi análisis. ¿Va viendo? Voy a seleccionar esto, lo voy a arrastrar hacia abajo. Lo he arrastrado, ahora tengo en forma de informe, ¿no? Arriba el activo, abajo el pasivo y el patrimonio. ¿Con qué fin hemos hecho eso? Para poder sacar los porcentajes integrales, ¿no es verdad? Y para poder hacer eso, jóvenes, lo que voy a hacer es seleccionar todas mis celditas y aplicar la formulita. Voy a colocarlo, darle el formato de por ciento. Van viendo aquí arriba hay una opción que dice por ciento. Hago un clic. Entonces está en por ciento. Voy a activar por ciento. O hago botón derecho, formato de celdas. Me voy aquí, lo coloco. Todas estas celdas quiero que estén en porcentaje. ¿Van viendo? Porcentaje y aceptar. Una vez hecho eso, le voy a decir, para hacer mi análisis vertical, lo que voy a hacer es colocarlo más esto, o sea, la cuenta que voy a analizar, en este caso cuentas y bancos, caja y bancos, dividido entre el total activo. ¿Cuánto es el total activo? 479.000, ¿verdad? Enter. Y me sale 3%, ¿van viendo? 3%. Pero para jalar todo esto, a ver, voy a jalar todo esto. Y sale división. ¿Por qué sale división? Porque cuando yo jalo la fórmula, esto sí va a continuar consecutivamente, pero también va a tener consecutivamente este de aquí, el total activo. Para que no ocurra eso, lo que voy a hacer es un artificio, jóvenes. En la primera fórmula lo voy a colocar el signo pesos, viendo el signo pesos, antes de la F y después de la F. Le digo Enter. Una vez hecho eso, voy a arrastrar todas las fórmula, y van viendo, ya tengo los datos de los porcentajes, porque y no, ya no se ha movido, ¿no? Van viendo, se ha mantenido aquí esto. O sea, ese signo pesos nos permite que se mantenga una celda de manera estática, ¿verdad? Para hacer la forma. Pero dentro de esto, jóvenes, ya tenemos aquí un balance general, si se quiere, de manera con sus porcientos integrales. Hemos hecho ya. Ahora, hemos hecho con relación al total activo, jóvenes. ¿Están viendo? Con respecto al total activo, ¿verdad? A los 279.000. Pero si hago un análisis, puedo hacer análisis, no con relación al total activo, no, sino solamente con relación al total activo corriente. Entonces, nuevamente, coloco porcentajes y le digo más esto me divida entre el total activo corriente. ¿Cuál es? Circulante. Aquí está, ¿no? 246.000. Enter. Me representa 6%. Ahora, para que no haga uno por uno, voy a F4. Quiero que se mantenga esto constante. Voy a presionar F4 para que los signos de pesos me aparezcan automáticamente. F4, ¿van viendo? Ha salido, ¿no? Es Enter. Y ahora arrastro. ¿Van viendo? Y aquí estoy sacando los porcentajes, cuántos representa cada cuenta, pero respecto al total activo circular. ¿Es verdad? Entonces, ese es el trabajo que queremos que vayamos haciendo y lo que nos piden, ¿no es verdad? ¿Van viendo aquí? Van viendo, hemos hecho ya determinar el porciento de cada rubro del total. En el tema del activo, de la misma manera, van viendo, activo, vamos a hacerlo más fácil. Porcentaje primeramente.
Le decimos más esto dividido entre el total, ¿verdad? Hacemos doble clic, le damos F4, arrastramos en la parte inferior derecha hasta que aparezca este signito con negrillas. Ya tenemos los porcentajes, ¿no? Ya hemos hecho el procedimiento integral de manera rápida. Ahora lo importante es poder interpretar esto. Y en la interpretación es como decir, en el tema de análisis, descomponer un todo en partes. Entonces tenemos que interpretar las partes más importantes de las cuentas. Dentro de eso, tienen en su libro, en la página 46 me parece, está de la misma manera. Si se han hecho bien el ejercicio, debe coincidir sus números y sus importes porcentuales. ¿Van viendo? Y dentro de esto decimos, por ejemplo, para cumplir completar el ejercicio, o sea, aquí nos pide comente, dice cómo están distribuidos los activos de la empresa, cómo está compuesto el capital de la operación de la empresa, cuál es la participación de capitales propios o ajenos de activos de la empresa, cuál es el grado de acumulación de cuentas por cobrar o inventarios de la empresa. Entonces, para hacer eso, primero los porcientos integrales y vamos viendo, ¿no? Decimos la composición de activos del balance general es que 51%, van viendo aquí, habilitar mi cero, 51% son activos circulantes y 49% activos no corrientes. Entonces se puede observar que están distribuidos la empresa de manera equitativa. Estoy ya interpretando. Ahora, decimos, existe mayor concentración en inversión de inventarios, 57%, y las cuentas por cobrar, un 37%, lo cual nos señala que debe ser una empresa comercial. Entonces, eso hemos ido sacando de esta parte, haciendo un análisis, ya no con relación al total del activo, sino con relación al activo circulante, a este activo circulante. Entonces, dentro de esto, hemos hecho hace un momento, van viendo, este 57% con relación a esto, solamente el activo circulante 2%, 6%. Estos datos que hemos hecho hace un momento en el Excel, lo estamos mostrando aquí y estamos haciendo el análisis con respecto al total del activo circulante y no así del total activo. Si van viendo, con este análisis decimos el activo no corriente, la mayor concentración sin duda es en el activo fijo y demás, ¿es verdad? El activo de la empresa ha sido financiado, también ya vamos viendo el pasivo a corto plazo, cómo está financiado. A largo plazo el patrimonio. eh, y van viendo todo el análisis correspondiente que está en el libro, hay que ir aplicándolo uno por uno. Es un poco, para no hacerlo muy largo el video, vamos descomponiendo e interpretando, de acuerdo a la experiencia, lo que es el balance general. Y una vez terminado el balance general, podemos indicar que vamos a empezar a hacer el otro ejercicio, ¿no? Que nos va pidiendo, y con esto terminamos. En este otro ejercicio de análisis vertical nos pide, por ejemplo, una vez aplicados los porcientos integrales, van viendo, está aplicado, aquí están porcientos, y conociendo el total del activo exigible, está conformado por documentos por cobrar, que alcanzan a bolivianos 16.460 y documentos en ejecución de bolivianos 4.600. Tenemos los porcentajes, ahora tenemos que colocar los importes aquí, ¿verdad? Ese es el primer, lo que nos pide. Ahora, dentro de eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Cuál sería el paso? En documentos en bolivianos, el único dato que tenemos son las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y las cuentas por cobrar ascienden, a ver, dice
Primero que tenemos el exigible y las cuentas por cobrar son exigibles, ¿no es verdad? Entonces decimos 16.460, que está aquí arriba, más documentos en ejecución también son activos exigibles, da un importe de más esto, da un importe de 21.060, ¿no es verdad? Ahora, si tengo un dato y representa el 9%, ¿verdad? Puedo hacer una regla de 3, ¿no es verdad? Si esto es el 9%, ¿cuánto será el 100%? Diré entonces X. Entonces diré 100 por 21.960 dividido entre 9%, ¿cuánto les da? Les debe dar 234.000. ¿Verdad? Ahora el total pasivo y pasivo aquí también debe ser 234.000. Entonces estamos reconstruyendo el balance general por rubros. ¿Van viendo? Si tenemos esto, ya todo es regla por 3 y vamos sacando todos los datos. ¿No es verdad? A ver, vamos a la práctica. El ejercicio 2. Aquí tenemos. Yo ya tengo, me parece esto. Cambiar de color. Les tendría que dar de esta manera, ¿no? Reconstruyendo. 234.000, como habíamos dicho. 234.000. Y hemos reconstruido nuestro balance general. ¿Verdad? Entonces, dentro de esta reconstrucción, nos dice, nos da unos datos también. Nos pide, aparte de eso, nos da datos sobre la depreciación acumulada y nos dice que ha habido un revalúo técnico de activos fijos. Terrenos, maquinaria, muebles esenciales, herramientas, activos fijos. Y además nos dice que el 5% de la deuda a corto plazo corresponde a deudas a largo plazo. Por error lo ha puesto. Entonces tenemos que cambiar lo que hemos reconstruido, nuestro balance general, tenemos que cambiar. Entonces, ¿cómo hacemos esto, jóvenes? Simplemente lo que hacemos es hacer un cuadrito de revaluación de activos fijos donde vamos a colocar valor en libros. Vamos a ver depreciación acumulada, valor neto. Vamos a ver el incremento por revalúo, ¿no? Revalúo, valor neto, revalúo. Y con estos datos decimos la depreciación acumulada nos da en el ejercicio 44.600, ¿verdad? El incremento del valor neto, aquí tenemos otro dato que es el valor neto devaluado, que es la suma, ¿no? De 46.000 más 89.000 más 12.400 más 8.700 les debe dar 156.400, ¿verdad? Esto les debe dar. Y finalmente el valor en libros, sacamos del balance general que hemos sacado, nos dice que es 140.400. ¿Van viendo? De aquí arriba, ¿no? 40.400. El incremento, el valor neto va a ser igual a la resta
más el valor en libros menos la depreciación. Pero esta partita lo voy a separar. Aquí tenemos un incremento por revalorización de 16.000, ¿no es verdad? Estamos un poco fallando. Estos 140.400 representa el valor neto. Ahora esto decimos cuánto sea del valor neto, cuánto ha incrementado más el valor del revalúo menos el valor neto, me va a dar mi incremento por revaluación de 16.000, ¿es verdad? Y el valor en libros va a ser la suma del valor neto más la depreciación acumulada, ¿no? Que es 189.000. Entonces voy a correr un asiento contable. El asiento contable va a ser activo fijo 156.400. Voy a hacer mi depreciación acumulada, voy a cargar 248.600. Nos dice el dato. Mi activo fijo va a valer en valor de libro 189.000. La depreciación acumulada más el valor neto. Y lo que es esto, finalmente mi revalorización técnica. El incremento que ha sido 16.000, ¿verdad? Eso sería por un lado, para cumplir el devalúo técnico de esta parte, ¿verdad? Ahora vamos a sacar el 5% de la deuda a corto plazo. Decimos 5% de la deuda a corto plazo de mi balance general. Mi corto plazo es 65.520. Lo voy a copiar esto aquí abajito. 65.000 voy a colocar como dato. Y aquí voy a sacar el 5%, ¿no? 5%. Voy a multiplicar esto por esto. Me da 3.270, ¿no es verdad? Entonces correré. Me dice porque aquí la deuda a corto plazo corresponde a deudas a largo plazo. Entonces, lo que voy a hacer es cambiarlo, ¿no es verdad? Por error ha sido eso. Entonces lo voy a cambiar. Voy a decir pasivo a corto plazo. Importe de 3.276. Y pasivo a largo plazo. Acreditamos el mismo importe de 3.176, ¿verdad? Con eso habríamos hecho los cálculos auxiliares y eso tiene que afectar a nuestro nuevo balance general, ¿verdad? Y dentro del balance general hemos reconstruido esto. Voy a copiar lo mismo en abajo, la parte inferior, y yo voy a ver cuál voy a cambiar. Por ejemplo, mi activo fijo sí va a cambiar valor neto revaluado 156.400, ¿no es verdad? Entonces aquí lo voy a cambiar 156.000. Activo fijo era 140.000. Lo voy a cambiar 156.400. Y la suma para que no es automatizada aquí, lo voy a automatizar. Voy a automatizar.
250.000. Y en el lado del pasivo, siguiendo esta parte, voy a disminuir a corto plazo. Van viendo, voy a disminuir a corto plazo 3.276. A estos 65.000 lo voy a disminuir, lo que por error han registrado, menos 3.276. Y en el pasivo a largo plazo lo voy a aumentar más 3.276. Y finalmente voy a colocar el tema de devalúo técnico de activos fijos, el incremento por los 16.000. Van viendo, hemos sacado los porcentajes automáticamente. Los porcentajes no están, ¿no? Viendo. Los porcentajes lo voy a automatizar. Esto dividido entre esto. Debe ser F4. Y lo voy a arrastrar, ¿no? Ya, esos serían los datos exactos. De la misma manera esto, porcentajes aquí lo voy a cambiar. Más esto. Dividido entre el total. Esto lo voy a colocar F4. Y voy a arrastrar. Van viendo, así tendría que quedar el segundo ejercicio, ¿no es verdad? Entonces ahí habíamos concluido el segundo ejercicio. ¿Y qué más nos pide? Eso es lo que nos pide, ¿no? Y más adelante vamos a ir viendo el tema de otros métodos. Hasta aquí, jóvenes, el procedimiento de porcientos integrales y lo que son matrices patrimoniales. Ojalá les haya servido el video, jóvenes. Nos estaremos viendo en otro video. Muy buenas tardes, jóvenes.